Lo primero que saboreó fue sangre. Lo segundo fue el amargo linóleo del suelo del hospital. Elara, o como él la conocía, Ellie, yacía acurrucada alrededor de su embarazo de 8 semanas, un secreto que ella esperaba que salvara su matrimonio. En cambio, se convirtió en la razón por la que él intentó acabar con su vida. Su marido, Mark, vio la prueba positiva y solo vio un gasto. Vio una trampa. Pero lo que Mark no sabía era que la mujer a la que acababa de golpear y dar por muerta no era una barista en apuros, era Lara Sinclair. Y el niño que llevaba en su vientre no era solo un bebé, era el único heredero de un imperio global de 100.000 millones de dólares. Mark pensó que estaba acabando con un problema. No tenía ni idea de que acababa de iniciar una guerra que nunca podría ganar. Ara Sinclair había desaparecido hacía 2 años. Para el mundo de Davos, de las portadas de Forbes, de las salas de juntas de los áticos de Park Avenue. Era un fantasma. Un problema. La heredera de 26 años del despiadado imperio de Sinclair Global Augustus, Sinclair simplemente había renunciado a un fondo fiduciario de 200 millones de dólares, a un matrimonio concertado con un duque europeo y a una vida de expectativas doradas y aplastantes. Había reaparecido como Elliot Smith en Seattle, Washington. Había cambiado los zapatos de Manolo Blahniks por unas zapatillas gastadas, el aroma de su jet privado por el olor a cerveza rancia y lluvia, y la mansión de 30.000 pies cuadrados de la familia Sinclair por un tercer piso de 600 pies cuadrados sin ascensor, con la pintura descascarillada y vecinos que gritaban. También había encontrado a Mark Turner. Al principio, Mark era todo lo que su padre no era. Parecía apasionado, espontáneo y auténtico. Trabajaba en Westwood Toyota, un concesionario de gama media, y tenía un encanto de vendedor capaz de derretir la mantequilla. Vio a Ellie trabajando en la cafetería Daily Grind, con su belleza oculta y sus sonrisas amables, y la cortejó sin descanso. La hizo sentir por primera vez elegida por sí misma, no por su nombre. 6 meses después, se casaron en el juzgado. Ellie, con un vestido blanco de $50, nunca había sido más feliz. La felicidad duró, según sus cálculos, unos 90 días. En el momento en que se puso el anillo en el dedo, el verdadero Mark comenzó a aflorar. La pasión se convirtió en posesión. El encanto se convirtió en una herramienta de manipulación. Odiaba que ella trabajara en la cafetería. Mi mujer no debería estar sirviendo cafés con leche a hipsters, se burlaba, ignorando convenientemente que su sueldo era lo que les permitía comprar comida cuando sus comisiones eran escasas. Luego llegó su madre, Brenda, una mujer con cara de puño cerrado y una voz que podía cuajar la leche. Brenda Turner veía a Ellie como una presuntuosa insignificante que no era lo suficientemente buena para su hijo perfecto. Venía sin avisar, rebuscaba en la nevera y hacía comentarios sobre el polvo del alféizar de la ventana. «Tienes suerte de tenerlo, ¿sabes?», decía Brenda, mientras sus ojos escrutaban la sencilla ropa de Ellie. «Mark podría haber tenido a cualquiera. Él tiene sus estándares». Ellie, educada para ser educada, simplemente lo aceptaba. «Así es la vida real», se decía a sí misma. Era complicada, su antigua vida era estéril, esta era auténtica. Incluso cuando dolía, el control se endurecía. Mark gestionaba su dinero, lo que significaba que el sueldo de Ellie iba a parar a su cuenta y a ella le daban una asignación de $50 a la semana. Él revisaba su teléfono, la aislaba de los pocos amigos que había hecho en la tienda. Se enfadaba, su cara se ponía roja y manchada y daba puñetazos a la pared junto a su cabeza. «Tú me obligas a hacerlo, Ellie. Tú me empujas». El Lara Sinclair, que una vez había plantado cara al director general de una empresa rival durante una negociación de adquisición hostil, se encogía y se disculpaba. Ahora era Elliot Smith, y Elliot Smith era un ratón. Entonces, el milagro, el terror. Estaba embarazada. Una prueba casera. Su pequeña línea azul. Un rayo de esperanza y miedo. Un bebé. Una razón para que él cambiara. Una forma de convertirse en una verdadera familia. Esto lo arreglaría. Esto lo arreglaría a él.
Había gastado sus últimos $20 de su mesada en un par de botitas de punto y una taza con la inscripción «El mejor papá del mundo» en una tienda de segunda mano. Los escondió en un cajón, esperando el momento adecuado. Estaba embarazada de 8 semanas y su cuerpo guardaba el secreto más preciado del mundo. Estaba aterrorizada. Estaba emocionada. No sabía que a Mark acababan de pasar por alto para un ascenso. Había perdido una venta garantizada de un nuevo Tundra y su jefe se había reído en su cara. Estaba bebiendo. Estaba sumido en un potente cóctel de autocompasión y rabia, culpando al mundo, a su jefe y sobre todo a la mujer que tenía en casa, a quien consideraba una boca más que alimentar. Era una bomba. Y Ellie Smith, con su pequeño y esperanzador secreto, estaba a punto de encender la mecha. El apartamento estaba sofocantemente silencioso cuando Mark llegó a casa. Era un silencio desagradable. No era tranquilo, sino el aire pesado que precede a una tormenta. Ellie estaba en la cocina, con la pequeña mesa puesta para la cena, macarrones con queso de caja y perritos calientes, lo mejor que podía hacer con lo que él le había dejado. Oyó cómo sus llaves golpeaban la mesa de la entrada. Un gruñido. La nevera se abrió con el silbido de una lata de cerveza. «Hola, cariño», dijo ella con la voz ligeramente temblorosa. «La cena está lista. También tengo algo que contarte, algo maravilloso». Mark entró en la cocina con paso firme, con su chaqueta barata echada sobre el hombro. Tenía la cara enrojecida y olía a cerveza rancia y a fracaso. «Maravilloso». «¿Qué es tan maravilloso, Ellie?» «Hoy has recibido una gran propina. $5 enteros». «Mark, por favor, siéntate». No se sentó. Se quedó de pie, amenazante. «Estoy harto de esto», escupió. «Harto de este basurero. Harto de esta mierda de sobrevivir. Debería estar en una oficina de esquina. Debería estar conduciendo un Lexus, no vendiéndolos a idiotas. Y estoy atrapado aquí con esto». «Las cosas mejorarán», susurró ella retorciendo su delantal. «Sé que así será, y lo que tengo que decirte es el comienzo. Suéltalo». Sus manos temblaban mientras sacaba los botines y la taza del bolsillo de su delantal. Se los mostró, con los ojos muy abiertos y una esperanza desesperada y frágil. «Vamos a ser una familia, Mark. Estoy embarazada». Por un segundo, el rostro de Mark se quedó en blanco. Era la quietud congelada y horrible de un ordenador que se bloquea. Luego, la pantalla se volvió roja. No gritó. Al principio, no. Se rió. Era un sonido agudo y desagradable, como un ladrido, que hizo que su alma se estremeciera. «¿Embarazada?», se burló. «¿Embarazada? Claro que lo estás. Lo has hecho a propósito». «¿Qué? No, Mark. Es un bebé. Nuestro bebé. Es una trampa». Rugió y le arrebató la taza y los patucos de las manos. La cerámica se hizo añicos contra la pared. «Es otra factura. Otra cosa que me ata a esta vida patética. ¿Crees que voy a pasar los próximos 18 años pagando por un error?» «No es un error», lloró ella, con lágrimas en los ojos. «¿Cómo puedes decir eso? Lo estoy diciendo». En ese momento se abrió la puerta. Era Brenda, que utilizaba su propia llave, como siempre. Entró contoneándose con una cazuela en las manos. Observó la escena. La ira de Mark, las lágrimas de Ellie, la taza rota. ¿Qué está pasando ahora? Brenda suspiró como si todo fuera culpa de Ellie. «Dice que está embarazada», espetó Mark, señalando a Ellie como si fuera basura. «Intenta atarme de por vida». Brenda puso cara de asco. «Dios mío, te dije que era una tramposa, Marky. Sabe que estás destinado a grandes cosas. Está intentando clavarte más las garras». «No es cierto», sollozó Ellie, mirando a ambos. «Pensé que te alegrarías». «¿Alegrarme?». Mark se abalanzó sobre ella. «¿Alegrarme por esto?». La empujó con fuerza. Ellie trastabilló hacia atrás, golpeándose contra la encimera, sin aliento. Mark jadeó. «No me marques». La agarró por los hombros, clavándole los dedos como garras. «¿Crees que has ganado? ¿Crees que puedes arruinar toda mi vida? Para. Me estás haciendo daño. Te voy a enseñar yo lo que es hacer daño». La golpeó.
Una bofetada con la mano abierta tan fuerte que le hizo echar la cabeza hacia atrás y le hizo ver estrellas. Notó un sabor metálico en la boca. «Marky, no rompas los muebles», dijo Brenda, con voz aburrida, mientras ponía la cazuela en el fogón. Ese desdén casual, ese permiso, rompió el último hilo de control de Mark. No veía a Era como su esposa, ni como la madre de su hijo, sino como la manifestación física de todos sus fracasos. Le dio un puñetazo en el estómago. Ellie soltó un sonido que nunca había hecho antes, un grito ahogado y animal de puro terror. Instintivamente, curvó los brazos y se los colocó alrededor del abdomen. «No, el bebé. El bebé. ¿Quieres hablar del bebé?», gruñó, con los ojos completamente perdidos. «Deshagámonos del problema». Le dio una patada. Le dio una patada en el estómago, donde sus manos no podían proteger la pequeña vida de 8 semanas. Ella cayó al suelo de linóleo barato y él la pateó de nuevo. «Mark, por Dios, no, para», chilló ella. «Deberías haberlo pensado antes», jadeó él, retirando el pie. Brenda se quedó allí de pie. Observó. «Estás ensuciándolo todo, Mark», dijo mientras Ellie comenzaba a sangrar en el suelo. Ara sintió un dolor agudo y catastrófico en lo más profundo de su ser. Un desgarro, un torrente húmedo y cálido. Miró hacia abajo y vio la sangre acumulándose. «No, no, no». Mark, al ver la sangre, finalmente se quedó paralizado. La neblina roja se disipó, sustituida por un pánico frío y reptiliano. «Dios mío, mira lo que me has hecho hacer. Estás sangrando por todas partes». Llama al 911, susurró Ellie mientras el mundo se inclinaba. «Ni hablar», espetó Brenda, moviéndose por fin. «No a la policía. Harán preguntas. Diremos que se cayó. Está histérica. Siempre se cae». «Sí». Mark asintió, respirando con dificultad. Se cayó. Se cayó por las escaleras. «Ellie, ¿me oyes? Te caíste». Ara no pudo responder. El dolor era absoluto, un océano negro que la arrastraba hacia abajo. Su último pensamiento consciente no fue sobre su propia vida, sino sobre la pequeña chispa titilante que no estaba logrando proteger. Agarró su bolso del suelo, con los dedos torpes, buscando una cosa, pero Mark lo apartó de una patada. «No vas a llamar a nadie», se desmayó. El último sonido que oyó fue la voz de Brenda Turner, aguda y molesta. «Bueno, no te quedes ahí parado, Marky. Tenemos que ponernos de acuerdo antes de llamar». Las luces eran demasiado brillantes. Flotaban sobre ella, estériles y acusadoras. El olor a antiséptico le quemaba la nariz. Jane Doe, de entre 25 y 30 años, traumatismo abdominal grave, fuerza contundente, posible fractura de costilla. Latido fetal débil, muy débil, la estamos perdiendo. Voces distantes, profesionales. Ellie abrió los ojos. Una enfermera de ojos oscuros y amables y con una etiqueta con el nombre Patel se inclinó sobre ella. «Señora, ¿puede oírme? Estamos en el Seattle General. Está en urgencias. ¿Puede decirme su nombre?» «Ellie», respondió con voz ronca. Tenía la garganta irritada. «Ellie Smith. De acuerdo. Ellie. ¿Y su marido?» «Mark está en la sala de espera. Dice que ha sufrido una terrible caída por las escaleras». Un miedo frío y paralizante, más fuerte que cualquier droga, se apoderó de ella. «Él está aquí». «No», susurró, intentando incorporarse. Un dolor agudo le atravesó el abdomen. «No, él». La enfermera Patel la tranquilizó al ver el terror en sus ojos. «El doctor Chen viene a verla. Tenemos que salvar a su bebé, Ellie. Mi bebé. La esperanza es escasa y débil. Está vivo. El corazón late, pero está en peligro. Tenemos que operarla urgentemente. Necesitamos que firme los formularios de consentimiento». «¿Dónde está mi bolso?». Ellie exigió con una nueva energía que la invadió. «Está aquí mismo. Los paramédicos lo trajeron». «Aléjalo de mí», susurró Ellie, agarrando el brazo de la enfermera. Su agarre era sorprendentemente fuerte. El hombre de la sala de espera. «Mark, no puede estar aquí. Él hizo esto». La expresión de la enfermera Patel cambió en un instante,
pasando de la simpatía profesional a una actitud protectora y firme. Ya había visto esto antes. Lo entiendo. Voy a llamar a seguridad. Espere. Ellie jadeó. Mi bolso. Necesito mi teléfono. La enfermera Patel le entregó el smartphone barato con la pantalla rota. Ellie lo ignoró. Sus dedos buscaron a tientas en un forro oculto y cosido dentro del bolso. Un forro que ella misma había cosido hacía 2 años. Sus dedos se cerraron alrededor de un segundo teléfono, un móvil desechable. Era un viejo y sencillo Nokia, con una batería diseñada para mantener la carga durante 1 año. Lo abrió. Solo había un número en los contactos. Una sola palabra, Julian. Su pulgar se cernió sobre el botón de llamada. Era el momento, el fracaso definitivo, la rendición. Llamar a ese número significaba que Ellie Smith estaba muerta. Significaba que Alara Sinclair iba a volver y que volvería como un fracaso, derrotada y destrozada. Tenemos que salvar a tu bebé. Pulsó el botón. Sonó una vez. Sí. La voz era británica, tranquila y tan afilada como el filo de un diamante. Era la voz de Julian Vance, jefe de protección ejecutiva de Sinclair Global, un agente de XMI6 que había sido su sombra desde que era niña. Julian. La palabra le salió entrecortada, cargada de sangre y vergüenza. Soy yo. El silencio al otro lado era absoluto. Él estaba escuchando, estaba triangulando su posición. Es el código Nightshade, susurró ella. Nightshade era su peor escenario posible, significaba que estaba en peligro mortal y que se debían activar todos los protocolos. Ubicación confirmada. Hospital General de Seattle, dijo él, con una voz ahora desprovista de toda calidez. Era pura eficiencia letal. El activo está en movimiento. Estamos a 20 minutos, hora local. ¿Qué 20 minutos, Julian? ¿Estás en Seattle? Señora Sinclair, dijo él, y el nombre la sobresaltó. Su padre ha tenido un equipo siguiéndola desde el día en que se marchó. Siempre estamos a 20 minutos. Estoy en el Getty 700. Nos desviamos de Vancouver. Ahora deja de hablar. Ya vamos. La línea se cortó. Ellie se echó hacia atrás y el teléfono cayó sobre su pecho. 20 minutos. La enfermera Patel había vuelto. Seguridad está en camino. Mantendrán a su marido en la sala de espera. No es suficiente, susurró Ellie. Tienes que cerrar esta planta, por favor. Antes de que la enfermera pudiera responder, todo el ambiente de la sala de urgencias cambió. No fue un sonido, fue una caída de presión. Las puertas dobles se abrieron de golpe, no con un estruendo, sino con un suave y potente silbido. 2 hombres con trajes negros idénticos e impecables estaban allí de pie. Tenían una complexión como la de un frigorífico, con auriculares y rostros impasibles. Les seguía un hombre al que Ellie conocía mejor que a su propio padre, Julian Vance. Era alto, delgado y vestía un traje sablo gris plateado como si fuera una armadura. Sus ojos grises recorrieron la sala, catalogando a la enfermera Patel, al doctor Chen, al policía que había estado tomando declaración, y por último, a Elara. Su rostro se suavizó por una fracción de segundo. Fue lo más parecido a una emoción que jamás había mostrado. «Despejen la sala», ordenó. Su voz no era alta, pero tenía la autoridad de una estrella en colapso. «Señor, esta es una zona restringida», comenzó el Dr. Chen. Julian mostró una cartera abierta. Los ojos de la gente se agrandaron. No era una placa, era una tarjeta de autorización de seguridad federal de alto nivel que Julian realmente no debería haber tenido, pero que el dinero de Sinclair podía conseguir. «Ahora esto es un asunto de seguridad global de Sinclair», dijo Julian. «Todos ustedes deberán firmar acuerdos de confidencialidad. Enfermera Patel, usted se quedará. Dr. Chen reunirá a los mejores ginecólogos y cirujanos traumatólogos de este estado. Tienen 5 minutos. Muévete». «¿Quién? ¿Quién es ella?», balbuceó el Dr. Chen. Julian se acercó a la cama de Ara. Con delicadeza, tomó la manta barata del hospital y le cubrió las piernas descubiertas, dándole la espalda a la sala para darle un momento de privacidad. Se volvió hacia el atónito personal médico. Su nombre, dijo, bajando la voz hasta un silencio sepulcral. «Y Sarah Sinclair.
Es la vicepresidenta ejecutiva de Sinclair Global, y el niño que lleva en su vientre es el único heredero de ese imperio de 100.000 millones de dólares. Los salvarán a ambos. Oh, con Dios como testigo, compraré este hospital y lo desmantelaré ladrillo a ladrillo con sus carreras aún dentro. Mark Turner estaba nervioso. Sentado en la silla de vinilo descascarillada de la sala de espera, movía la pierna sin parar. Brenda estaba sentada a su lado leyendo una revista People de hacía 2 años con aire crítico. «Lleva mucho tiempo ahí dentro», murmuró Mark, mirando su reloj. «Esto nos está costando una fortuna». «Es culpa suya», dijo Brenda sin levantar la vista. «Torpe, siempre ha sido histérica. Diles que es por las hormonas». «¿Verdad? Las hormonas». Se calló. Un nuevo guardia de seguridad, mucho más corpulento y vestido con traje, se acercó a ellos. «Señor Turner». «Sí, soy yo. ¿Está bien? ¿Mi mujer está bien?» Mark inyectó en su voz la cantidad perfecta de preocupación de marido ensayada. «Se le pide que se marche», dijo el guardia con tono seco. Mark se levantó. «¿Qué? No voy a ir a ninguna parte. Es mi esposa». «Ya no es su esposa, señor Turner», intervino una nueva voz. Julian Vance estaba de pie en la puerta, flanqueado por sus 2 hombres. Miró a Mark con una especie de profundo disgusto biológico, como si estuviera estudiando un insecto. «¿Quién demonios es usted?», brameó Mark. «¿Su jefe de la cafetería? No puede decirme que me vaya. Soy Julian Vance, jefe de protección ejecutiva de la familia Sinclair. Abandone esta propiedad o se le echará». «¿Sinclair? ¿Qué demonios es un Sinclair?» Brenda, repentinamente interesada, dejó la revista. «Sinclair, como Sinclair Global. Los de las noticias». Julian la miró. «Cállate», Brenda se calló. «Mira, amigo», dijo Mark, tratando de hinchar el pecho. «No sé qué tipo de estafa estás llevando a cabo, pero Ellie es mi...» «Su nombre es Elara», dijo Julian, dando un paso adelante, «y nunca volverás a pronunciarlo». «Yo...» Mark estaba confundido. Esto no formaba parte del plan. De repente, un enorme ruido sordo llenó el aire, haciendo vibrar las ventanas de la sala de espera. El rugido de unas turbinas. «¿Qué es eso?», chilló Brenda, tapándose los oídos. «Eso», dijo Julian, mirando su reloj, «es el león». Las puertas dobles al final del pasillo se abrieron de golpe. Esta vez no era la seguridad. Era una oleada de administradores del hospital, liderados por el director general, el señor Harrison, que parecía estar a punto de sufrir un infarto. Y detrás de ellos, caminando como si fuera el dueño del aire que respiraban, estaba Augustus Sinclair. Era un hombre de unos 60 años con una mata de pelo blanco y un rostro que parecía tallado en granito. Llevaba un abrigo de cachemira de $50.000 salpicado por la lluvia del helipuerto de la azotea. Sus ojos, del color de un lago helado, recorrieron la sala y se posaron en Mark. Augustus había estado en una reunión de la junta directiva en Tokio hacía 14 horas. Había volado en su Gulfstream G700 directamente a Seattle, sin siquiera parar para cambiarse. Su ira era fría y silenciosa. Era el tipo de ira que derribaba gobiernos y hundía mercados. Mark y Brenda se echaron hacia atrás. Este hombre irradiaba un poder que ellos ni siquiera podían comprender. Augustus pasó junto a ellos y se dirigió directamente al ala de seguridad. El señor Harrison se apresuró a seguirlo. «Señor Sinclair, está en cirugía el doctor Abramson, nuestro mejor médico, está realizando la intervención. Hemos despejado toda la planta. Cualquier cosa que necesite». Augustus levantó una mano. Harrison dejó de parlotear. Augustus se giró lentamente y miró a Mark. Miró sus zapatos de $40, su traje barato y arrugado y las costras en los nudillos. «Tú», dijo Augustus. Su voz era un gruñido grave. «Señor, yo... soy Mark Turner. Soy su marido». Augustus frunció los labios. «Tú eres el ayudante, y ni siquiera un buen ayudante». Se volvió hacia Julian. «Esta es la cuestión». «Sí, señor. Julian dijo que él le hizo esto a mi hija». El pequeño cerebro de rata de Mark finalmente ató cabos. La hija Sinclair.
El helicóptero se le heló la sangre. No solo había golpeado a su esposa, a su hija. Mark tartamudeó. No, no. Ella es Ellie Smith. Ella trabaja en una cafetería. No es nadie. Augustus sonrió. Era la expresión más aterradora que Mark había visto jamás. Ella es Sinclair, la heredera de mi alma. Y tú, dijo Augustus, dando un paso más hacia él, acabas de poner tus sucias manos sobre el futuro de todo mi legado. Brenda, en una impresionante muestra de oportunismo codicioso, de repente jadeó y se apresuró a avanzar, con las manos juntas. Dios mío, exclamó con voz melosa. Señor Sinclair, señor, ha habido un terrible malentendido. No teníamos ni idea, Elara. Oh, es una niña que finge ser pobre. Mark, ¿no es una niña? La queremos. La queremos mucho. Mi hijo solo estaba preocupado porque se había caído, ¿sabes? Y Augustus Sinclair miró a Brenda. No habló, solo miró. La miró fijamente, a esa mosca, a esa parásita, con un desprecio tan profundo y gélido que las palabras de Brenda se le atragantaron en la garganta. Julian, dijo Augustus, dándole la espalda con total aburrimiento. Señor, haga que limpien estas cosas del edificio y que los arresten. ¿Arrestados? Chilló Mark. ¿Por qué? Es un asunto familiar. Ella se calló. ¿Por qué? Augustus se detuvo en la puerta del ala quirúrgica. Por agresión agravada, por intento de asesinato de mi nieta y por, veamos, secuestro. La retuvo contra su voluntad mientras sangraba, impidiéndole pedir ayuda. Creo que eso es lo que dice la ley. Evangeline lo sabrá. ¿Quién es Evangeline?, preguntó Mark con voz débil. Como si los hubiera invocado, dos agentes de policía de Seattle, que habían estado esperando respetuosamente, dieron un paso al frente. Esta vez no escuchaban a Mark. Escuchaban al equipo de abogados con trajes elegantes que acababa de llegar. Mark Turner, dijo uno de los agentes sacando las esposas, queda detenido por sospecha de agresión en primer grado. No pueden hacer esto, gritó Mark, finalmente quebrándose. Ellie, díselo, diles que me quieres, diles que te enamoraste. Brenda Turner, el segundo agente, dijo, queda detenida como cómplice, tiene derecho a permanecer en silencio. ¿Cómplice?, gritó Brenda. Solo traje un guiso. Mientras les esposaban, Mark miró fijamente a Augustus Sinclair. No vio piedad, no vio ira, solo vio un problema que se resolvía. «Es mi mujer», gritó Mark mientras se lo llevaban a rastras. «No pueden llevarse a mi mujer. Soy multimillonario. Soy multimillonario por matrimonio». Augustus se volvió hacia Julian. «Asegúrate de que lo metan con el resto de la población. Quiero que disfrute de toda la textura del público que tanto le gusta». «Sí, señor». Y Augustus Sinclair empujó las puertas del ala quirúrgica, con el rostro impasible. El león había llegado. Las ratas estaban en la trampa, y la guerra acababa de comenzar. Ara se despertó con el sonido de un pitido rítmico y constante. No estaba en urgencias. Estaba en una habitación que se parecía menos a un hospital y más a una suite del Four Seasons. Paredes gris pálido, obras de arte originales, una vista panorámica del horizonte de Seattle. Una enfermera privada estaba sentada en un rincón leyendo. Sintió un dolor sordo y punzante. Bajó la mirada. Instintivamente se llevó la mano al estómago. «El bebé», susurró. La enfermera se puso a su lado al instante. «Señora Sinclair, está despierta. La operación ha sido un éxito. Usted y el feto están estables. Ha tenido mucha suerte». Ara lloró. Lloró de alivio, de dolor y de la abrumadora y aplastante vergüenza de su regreso. La puerta se abrió y entró su padre. Augustus Sinclair parecía no haber dormido en una semana, pero su traje seguía impecable. Se quedó de pie al pie de la cama, con las manos entrelazadas a la espalda. «Así que», dijo con voz monótona, «has vuelto. No fue te quiero. No fue estaba preocupado. Fue tu espalda». «Padre», susurró ella. «2 años», dijo él, caminando hacia la ventana. «2 años viviendo en la miseria por él, por amor. ¿Era eso, Ara? ¿Era esa la vida auténtica que buscabas?» «Solo quería que me quisieran por mí misma»,
lloró ella con lágrimas calientes y rápidas. No por Sinclair Global ni por el dinero. Quería ser normal. ¿Normal? Él se burló. Lo normal es para la gente que se lo puede permitir. Nosotros no somos normales. Somos los Sinclair. Y tú, al huir, al casarte con ese invertebrado, has puesto en peligro el legado de los Sinclair. Él, él no lo sabía, susurró ella. Y eso lo hace mejor. Augustus rugió, perdiendo finalmente la compostura. Que lo hiciera gratis. Que golpeara hasta casi matarlo al heredero de todo mi mundo por unos pocos dólares. Para él, tú no eras una persona, Ahara. Eras una posesión, igual que lo eres para mí, dirás. Pero mi jaula estaba dorada y mantenía a los animales fuera. Tú volaste directamente a la cloaca. Al principio era amable, dijo ella débilmente. Siempre lo son. Se suavizó solo un poco. Miró a su hija, magullada y destrozada. Tienes mis ojos, pero tienes el corazón ingenuo de tu madre. ¿O lo tenías? Se sentó en la silla junto a ella. Lo han arrestado, a él y a su madre. Bien. Su voz era fría, era una voz nueva. He traído a Evangeline Hayes. Ahora abrió mucho los ojos. Evangeline Hayes no era solo una abogada, era la abogada. Socia principal de Cravath, Swain Moore en Nueva York. Evangeline era el tiburón al que temían los demás tiburones. No se ocupaba de divorcios, se ocupaba de disoluciones corporativas y adquisiciones hostiles. Evangeline para un caso de agresión. No, dijo Augustus, para una aniquilación. Mientras tanto, en una sala de interrogatorios sin ventanas, Mark Turner estaba descubriendo cómo era la aniquilación. Su abogado designado por el tribunal era un nervioso joven de 28 años que claramente no tenía ni idea de lo que estaba pasando. La puerta se abrió. Entró Evangeline Hayes. Tenía unos 50 años, era delgada como una navaja y vestía un traje Armani rojo sangre. Colocó un maletín de cuero de $10,000 sobre la mesa. Lo abrió y sacó un solo expediente. Señor Turner, dijo con una voz como la seda sobre acero. Soy Evangeline Hayes. Represento a Ara Sinclair. Estoy aquí por cortesía para explicarle su futuro. Quiero a mi esposa. Quiero ver a Ellie, exigió Mark. Nunca volverá a verla, dijo Evangeline como si estuviera hablando del tiempo. Hablemos de usted. Mark Turner, 34 años, suspendió la universidad. Fue despedido de 2 trabajos anteriores como vendedor. Deuda actual, $34,700 en tarjetas de crédito. $18,000 en un préstamo para un coche que no puede permitirse. Una vida sombría, anodina y francamente patética. No puedes hablarme así. Solo estoy estableciendo una base de referencia. Evangeline continuó, ignorándolo. Ahora establezcamos la base de referencia de la señora Sinclair. Sacó una carpeta brillante. Deslizó una foto por la mesa. Este es el legado. Es un superyate de 85 metros. Ara pasaba los veranos en él. Deslizó otra. Este es el ático de los Sinclair, en la avenida 800-105. La habitación infantil de Ara es más grande que todo su apartamento. Otra. Esta es la Torre Global Sinclair en Shanghai. La propia Ara negoció el acuerdo de $4,000 millones para su construcción cuando tenía 24 años. Mark se quedó boquiabierto. Las cifras, la magnitud. Esta era la mujer a la que había estado dando una asignación de $50. Esta era la mujer a la que había dado una patada en el estómago. Tú mientes, balbuceó, pero sabía que no era así. Mi tiempo vale $2,200 la hora, señor Turner. No miento, no tengo tiempo. Evangeline se inclinó hacia adelante. No solo has agredido a una mujer, has agredido a la ciudadana privada más valiosa del planeta. Y no solo has dañado a un feto, has intentado asesinar a la única heredera de una fortuna de $100,000 millones. La junta directiva de Sinclair está descontenta. El gobierno de los Estados Unidos está descontento. Los intereses de la familia Sinclair son una cuestión de seguridad económica nacional. Pero ella es mi esposa. El dinero también es mi dinero. Son bienes gananciales.
Al ver las fotos, el cerebro de Mark finalmente se decidió por lo único que entendía. La codicia. Evangeline Hayes se rió, una risa auténtica y aterradora. Oh, pobre hombre estúpido. Lo eres de verdad, ¿verdad? Deslizó un documento más. Esto es un acuerdo prenupcial. Fue redactado por mi oficina el día que nació. Establece que cualquier persona con la que se case bajo cualquier nombre y en cualquier jurisdicción perderá todo derecho sobre todos y cada uno de los activos de Sinclair, conocidos o desconocidos, ahora o en el futuro. Ella te hizo firmarlo, ¿verdad? Lo metió entre los papeles de la licencia de matrimonio. Ella lo llamó formularios bancarios. Mark palideció. Lo recordó. Solo unos formularios para mis préstamos estudiantiles, había dicho Ellie en voz baja. Los había firmado sin leerlos. Así que no, señor Turner. No recibirá ni un centavo. Evangeline se quedó recogiendo sus fotos. Lo que sí obtendrá es toda la atención del sistema legal de los Estados Unidos, financiado por una entidad privada con un presupuesto para litigios mayor que el PIB de la mayoría de los países pequeños. Su defensor público está, por decirlo suavemente, en desventaja. ¿Qué? ¿Qué va a pasar conmigo? Evangeline se detuvo en la puerta. Su juicio se acelerará. Los cargos son 2 delitos de agresión agravada y un delito de intento de asesinato. En segundo grado, la ley del estado de Washington reconoce un feto viable y un cargo de encarcelamiento ilegal. Brenda, tu madre, ya ha confesado todo a cambio de una sentencia más leve. Ha testificado que tú lo planeaste, que dijiste, y cito textualmente, «Voy a sacarle eso». «Eso es mentira», gritó Mark. «No importa. Está en el expediente. Usted, señor Turner, va a ser condenado. Va a ir a la cárcel durante mucho, mucho tiempo. Y la familia Sinclair utilizará su considerable influencia para asegurarse de que cada momento que pase allí sea incómodo. Que tenga un buen día». La puerta se cerró con un clic, dejando a Mark Turner en la silenciosa habitación sin ventanas. Una rata que acababa de descubrir la verdadera naturaleza de la trampa de acero en la que se encontraba. Ara no asistió al juicio. No era necesario. Estaba en otro tipo de sala de guerra, una suite segura en un ático del centro de la ciudad que ahora era propiedad de Sinclair Global. Tenía un nuevo teléfono, un nuevo equipo de seguridad y un nuevo propósito. También había dado a luz. Debido al trauma, había dado a luz a su hijo 2 meses antes de tiempo. Era pequeño, frágil y pasaba sus primeras semanas en la unidad neonatal privada más avanzada del mundo, construida a medida dentro de su suite. Lo había llamado Augustus Julian Sinclair, Gus para abreviar. Era un luchador. Era un Sinclair. A medida que Lara recuperaba su fuerza física, su antiguo yo, la parte de Ellie se fue desvaneciendo. La dulzura había desaparecido. En su lugar había una rabia fría y silenciosa. Se sentó en un escritorio rodeada de ordenadores portátiles, con Julian a su lado. «El juicio es una formalidad», le dijo Augustus a través de una videollamada. «Evangeline está actuando». «Bien», dijo Ara, sin levantar la vista de la pantalla. «Pero eso no es suficiente. La cárcel es una solución patrocinada por el Estado». «Quiero una solución, Sinclair». «¿Qué tienes en mente?», preguntó su padre, con un raro destello de orgullo en los ojos. «Quiero que lo borren», dijo Ara. «Quiero que la borren a ella. Quiero que desaparezca cada parte de la vida que tenían, cada lugar en el que se sentían seguros». Hecho. Comenzó la aniquilación. Fase 1. El ataque legal. Evangeline Hayes, tal y como había prometido, fue una virtuosa. No se limitó a presentar pruebas. Presentó una narrativa. Pintó a Mark como un depredador despiadado que había elegido como objetivo a una mujer vulnerable y aislada. No mencionó ni una sola vez el nombre de Sinclair en el juicio público. No era necesario. Llevó a Brenda Turner al estrado. Brenda, tratando de salvarse, mintió de forma espectacular, describiendo a Ara como una esposa difícil y esclavista. Evangeline, en el contrainterrogatorio, simplemente sonrió. «Señora Turner, usted declaró que llevó una cazuela. ¿Es eso cierto?» «Por preocupación, sí.
estaba preocupada. Entonces, ¿por qué? Dijo Evangeline bajando la voz. Sus registros telefónicos que hemos solicitado muestran un mensaje de texto a su hijo una hora antes que decía: pon a esa brujita en su sitio. Voy a ir a ayudarte a meterle el miedo de Dios. El rostro de Brenda se derrumbó. El jurado deliberó durante 15 minutos. Mark Turner fue declarado culpable de todos los cargos. El juez, citando la extrema brutalidad y la monstruosa falta de remordimiento, lo condenó a 35 años de prisión. Brenda Turner recibió 10 años por conspiración y complicidad en intento de asesinato. Fase 2. El borrador financiero. Esta era la parte de Lara. Westwood Toyota, le dijo a Julian. El concesionario. Sí, señora, lo quiero. 3 días después, el propietario de Westwood Toyota recibió una oferta en efectivo por su concesionario de una sociedad anónima con sede en Delaware. La oferta era un 300% superior al valor de mercado. Firmó inmediatamente. El lunes siguiente, Shell Corp de Sinclair Global tomó posesión. La primera medida fue despedir al gerente de Mark, el que había permitido su comportamiento y se había reído de él. La segunda medida fue liquidar todo el inventario y cerrar el concesionario de forma permanente. El viernes era un terreno vacío y vallado. A continuación, el apartamento. Agra compró todo el edificio. Hizo que todos los inquilinos, excepto los vecinos de Mark y Brenda, se trasladaran a apartamentos más nuevos y bonitos a su costa. Luego, aprovechando sus contactos en la ciudad, hizo que el edificio fuera declarado estructuralmente inseguro. Se programó su demolición. El castillo de Mark iba a convertirse en un montón de escombros. La pequeña casa hipotecada de Brenda, el equipo de Evangeline descubrió que Mark había falsificado la firma de su madre en una segunda hipoteca para pagar sus deudas de juego. El banco, también propiedad de una filial de Sinclair, embargó todas sus posesiones, los muebles de mal gusto, las mejores tazas de sol del mundo. Las fotos antiguas se amontonaron en la acera para que las recogiera el servicio de basura. Fase 3. La ejecución social. Mark, en prisión, seguía creyendo que era alguien, un tipo duro. Incluso se jactaba ante su compañero de celda de que había estado casado con una multimillonaria secreta. Julian se encargó personalmente de esto. Hizo una llamada a un columnista de alta gama y extremadamente cruel de la página 6 de Nueva York. Le filtró la verdadera historia. No la del tribunal, sino la de los ricos. El titular del día siguiente fue brutal. El tonto de los 100,000 millones de dólares. Cómo el vendedor fracasado Mark Turner tiró por la borda la mayor fortuna del mundo. La historia era despiadada. Lo pintaba como el hombre más estúpido del mundo, un hazme reír. Detallaba las palizas, sí, pero las enmarcaba en el contexto de su inseguridad patológica y su incompetencia. Incluía citas de su gerente despedido, sus antiguos amigos del instituto, cualquiera que pudiera pintarlo como un perdedor. En la cárcel, el estatus de Mark cambió de la noche a la mañana. No era un tipo duro, no era un depredador. Era el tipo que tenía el billete de lotería ganador y lo quemó. Se convirtió en el mayor chiste de la prisión. Su vida se convirtió en un infierno peor que cualquier violencia física. No era nada. Ahora estaba sentada en su suite, leyendo el artículo en su tableta. Tomó un sorbo de té. Julian, dijo. Sí, señora Sinclair. Envíe un último paquete a Brenda a la prisión. ¿Qué contiene? Una sola foto de la ficha policial de su hijo, sacada del artículo de la página 6 y una nueva cazuela. La más cara que se puede comprar. Sí, señora. Un año después, la sala de juntas de la planta 90 de la Sinclair Global Tower era una catedral del comercio. El aire olía a caoba envejecida por el dinero y al leve aroma estéril del horizonte de la ciudad. Era una sala construida para intimidar, para recibir a reyes y aplastar a los competidores. A la cabecera de la mesa de 15 metros, Augustus Sinclair estaba sentado en silencio, con las manos juntas. Por primera vez en su carrera, era un espectador. El verdadero centro de gravedad estaba en el extremo opuesto. Ara Sinclair, que ya no era Ellie, ni siquiera la chica que había huido 2 años antes,
Dominaba la sala. Su cabello oscuro estaba cortado en un severo y afilado bob que enmarcaba un rostro que había perdido toda su suavidad. Los moretones habían desaparecido, pero habían sido sustituidos por una determinación escalofriante y hermosa. Llevaba un traje negro de Alexander McQueen hecho a medida. Sus hombros afilados eran una declaración clara. No estaba allí para pasar desapercibida. Estaba allí para mandar. En la esquina de la sala de juntas, junto a las ventanas blindadas del suelo al techo, había una cuna reforzada de última generación. En su interior, Augustus Gus Julian Sinclair II balbuceaba tranquilamente en un móvil de $100,000, vigilado por una niñera de seguridad discreta y entrenada en extracción táctica. La fusión con Katos, tal y como se ha propuesto, dijo el Ara, rompiendo el silencio con su voz, es una rendición. Estamos pagando un sobreprecio por su departamento de I+D en quiebra y su infraestructura sobreendeudada. Es un acuerdo seguro, aburrido y estúpido. No la aceptaremos. Un miembro veterano de la Junta, un hombre llamado Holloway, con la mirada llorosa de la vieja riqueza, carraspeó. Mi querida Elara, comenzó con un tono impregnado del aire condescendiente de un hombre acostumbrado a complacer a la hija del jefe. Con el debido respeto, Kratos es una empresa con tradición. Una fusión estabiliza nuestra cartera energética europea. Es una apuesta segura. Es lo que mi padre habría hecho, le interrumpió Ara, con voz fría y tranquila, habría sido construir esta empresa asumiendo riesgos. Lo que usted propone, señor Holloway, es que paguemos el funeral de un competidor. Se puso de pie y toda la junta, incluido Augustus, sintió el cambio de presión. Ella era diferente. Esto es lo que vamos a hacer, dijo, pulsando una tecla. La enorme pantalla detrás de ella se iluminó. No nos fusionaremos con Kratos, la vamos a hundir. Los miembros de la junta se enderezaron. Era un lenguaje que entendían. Llevo un mes contratando los servicios de la división corporativa de Evangeline Hayes. Han descubierto que Kratos ha estado falsificando sus libros y manipulando sus informes de compensación de carbono. Vamos a filtrar esos datos, no a la prensa, sino a su principal rival en Asia, que los utilizará para desencadenar una guerra de precios. Cuando sus acciones caigan en picado, iniciaremos una campaña hostil de venta al descubierto. Holloway palideció. Eso es una guerra corporativa. Será sangrienta. El mundo es sangriento, señor Holloway, dijo Ara, mirándolo a los ojos. Es que usted no ha tenido que verlo. Mientras ellos sangran, iniciaremos una lucha por el control de la empresa, aprovechando nuestras sociedades ficticias para colocar a dos de los nuestros en su consejo de administración. Y cuando sus acciones toquen fondo, cuando su director general se enfrente a una investigación federal y sus activos estén en llamas, Sinclair Global no se fusionará. Los adquiriremos. Compraremos toda su infraestructura por 10 céntimos de dólar, su fallida I+D, y absorberemos sus rutas marítimas. No vamos a pagar un funeral. Somos nosotros los que cavamos la tumba. Un escalofrío recorrió la sala. En un rincón, Gus hizo un pequeño ruido inquieto. Ara volvió la cabeza. Sus ojos se suavizaron por un segundo mientras miraba a su hijo. Luego volvió a mirar a la junta y su mirada era más dura que el hierro. Era una leona protegiendo su territorio y su territorio era ahora el mundo entero. ¿Alguna otra objeción?, preguntó Ara. La sala quedó en silencio. Bien, la moción queda aprobada. Augustus Sinclair, que observaba desde el extremo de la mesa, comenzó a aplaudir lenta y deliberadamente. No había puesto a prueba a su hija. La había liberado. El fuego que siempre había querido en su aire finalmente se había forjado. Solo había hecho falta el fuego del infierno para lograrlo. Los miembros de la junta se retiraron, evitando al señor Holloway, que parecía haber visto un fantasma. Pronto, la sala quedó vacía, salvo por Augustus y el bebé. Augustus recorrió la mesa y se detuvo junto a su hija, que contemplaba por la ventana el imperio que se extendía a sus pies. Eso ha sido despiadado, dijo, no como crítica,
sino como cumplido. Había sido eficaz. Alá corrigió su voz en voz baja. Mark me enseñó lo que pasa cuando eres ineficaz. Me enseñó lo que pasa cuando dejas a un enemigo en pie. Me equivoqué, Elara. Las palabras eran grava en su garganta, la fusión más difícil que había intentado jamás. Intenté mantenerte en una jaula dorada, pero una jaula al fin y al cabo. Pensé que te estaba protegiendo, protegiéndote de la forma en que no pude proteger a tu madre. Era la primera vez que mencionaba a su difunta esposa en una década. Agra se volvió hacia él. La antigua Agra habría llorado, habría buscado consuelo. Esta era simplemente asintió. Sí, lo hiciste, dijo sin acalorarse. Era solo un hecho. Me alejaste y huí de tu jaula y construí una nueva para mí, hecha de pintura barata y normalidad. Ambos fracasamos, pero tú también me diste las herramientas para sobrevivir. Me enseñaste sobre el dinero. Me enseñaste sobre el poder. Mark solo me enseñó cómo usarlo. Cogió a Gus, que se calmó al instante en sus brazos. Por eso voy a crear la fundación. ¿Qué? ¿Una organización benéfica? Preguntó Augustus confundido. Los Sinclair no hacían obras benéficas. Hacían filantropía estratégica con fines fiscales. No, dijo Ara, no es una organización benéfica. Es un arma. Se acercó a su maletín. Voy a liquidar mis activos personales no competitivos, el ático de la Quinta Avenida, el chalet en Gestad y el Legacy. Augustus se quedó de piedra. El superyate de 85 metros era su obra maestra, un símbolo de su riqueza intocable. Vas a vender el yate. Es un símbolo de una vida que ya no llevo. Agra dijo, un palacio flotante para una princesa que no existe. La liquidación total me proporciona un capital inicial de $400 millones. Es para la Fundación All. ¿Y qué hará esta fundación? Aura sonrió y fue la primera expresión verdaderamente fría que su padre había visto jamás en su rostro. Es una solución al nivel de Sinclair para el maltrato doméstico. No estamos construyendo refugios, padre. Estamos construyendo arsenales. Comenzó a caminar de un lado a otro, llenando la habitación con su energía. Cuando una mujer está en peligro, cuando está atrapada como lo estaba yo, no solo necesita un lugar donde esconderse, necesita poder. Llamará a nuestra línea de atención telefónica Nightshade, una línea atendida las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En una hora, un equipo entrenado por el propio Julian la rescatará a ella y a sus hijos. Se les dará un nuevo hogar, una nueva identidad, una nueva vida. Es muy completo, admitió Augustus. Eso es solo la primera fase, dijo Ara. La fase 2 la dirigirá Evangeline Hayes. No solo ayudaremos a las víctimas a obtener órdenes de alejamiento. Desataremos un infierno financiero sobre sus agresores. Presentaremos contrademandas. Investigaremos sus finanzas. Encontraremos todos los activos ocultos, todos los dólares no declarados, y los confiscaremos. Utilizaremos el sistema legal para arruinarlos, para que los arresten, para desmantelar sus vidas con la misma fría precisión legal que estamos utilizando con Kratos. No solo las salvaremos, Padre, las armaremos. Les enseñaremos a ser leones. Augustus Sinclair miró a su hija sosteniendo a su nieto. No vio a un heredero, vio a un sucesor, vio el futuro. La empresa es tuya, Alar, dijo, con la voz cargada de un nuevo y profundo respeto. Siempre lo fue. Yo solo la estaba manteniendo caliente. A kilómetros de distancia, en un mundo de hormigón y desinfectante, la televisión de la sala común de la Penitenciaría Estatal de Washington estaba encendida. Mark Turner, recluso 774B, estaba a gatas fregando el suelo. Estaba demacrado. Su encanto de vendedor engreído había desaparecido, aplastado en la primera semana. Sus ojos estaban vacíos, muertos. No era nadie. Multimillonario! Un recluso corpulento se burló al pasar, dando una patada al cubo lleno de espuma. Mira, tu mujer vuelve a salir en la tele. Dios, qué buena está. Un coro de risas crueles. Multimillonario era como lo llamaban.
Era la broma definitiva, el remate de una historia de estupidez cósmica que lo había convertido en el payaso oficial de la prisión. Mark se estremeció, levantó la vista, rígido. Allí estaba ella, Ara. Estaba en el escenario de una gala en la que cada cubierto costaba $1000. Estaba radiante, ataviada con un vestido oscuro y brillante. Estaba estrechando la mano a senadores y riendo con magnates de la tecnología. Era el centro del universo. La Fundación Arara, dijo la voz en off de un reportero, ya ha reubicado en sus primeros 6 meses a más de 50 familias y ha presentado demandas civiles por un total de 80 millones contra sus abusadores. A Mark se le cortó la respiración. Se puso de pie, atraído por la pantalla con las manos sucias suspendidas sobre el cristal. La pantalla pasó a una foto suya, su antigua foto de concesionario, guapo y sonriente. Luego, con un golpe brutal, pasó a su foto policial. El primer caso de la fundación, continuó el presentador, fue la ruina financiera y legal total de su propio agresor, Mark Turner, que actualmente cumple una condena de 35 años a cadena perpetua. El lema de la fundación, tomado de la propia Sra. Sinclair, es: te daremos lo único que aterroriza a tus agresores. Te daremos poder. Mark presionó la palma de la mano contra el cristal. Vio su rostro tan sereno, tan poderoso. Vio a la mujer que había tenido en su casa. La mujer que lo había amado. La mujer a la que había intentado matar a patadas. La fregona se le resbaló de la otra mano y cayó al suelo con estrépito. La última revelación le golpeó y fue peor que la pena de prisión, peor que las palizas. No solo había perdido una fortuna de $100,000 millones. Él había sido el catalizador. Él había sido la presión estúpida, brutal y necesaria que había forjado a esta reina. Su violencia era lo único que finalmente había creado a una verdadera Sinclair. Él no era el villano de su historia, era una nota al pie. La cámara hizo un zoom sobre Ara mientras aceptaba un premio. Sonrió, con una expresión serena y controlada. Luego caminó hacia el lado del escenario donde Julie y Vance estaban de pie sosteniendo a su hijo. Tomó a Gus en sus brazos y le besó la cabeza. La imagen del poder, del legado, de la vida. Mark Turner, un hombre arruinado, se deslizó por la pared, con las rodillas golpeando el suelo frío y húmedo que acababa de fregar. Fue borrado del mundo, un fantasma abandonado a limpiar su propio desastre en la oscuridad. Y esa es la historia de cómo Ara Sinclair recuperó su vida, su nombre y su poder. Mark pensó que estaba aplastando a un don nadie, pero solo era una rata que se había metido con un león. Su venganza no se limitó a la cárcel. Fue una aniquilación total y fue el comienzo de su nuevo imperio. ¿Qué te pareció la venganza de Ara? ¿Fue excesiva o fue exactamente lo que Mark y Brenda se merecían? Déjame saber tu opinión en los comentarios a continuación. Si te encantó esta historia de giros impactantes y venganza definitiva, asegúrate de darle al botón me gusta. Comparte este video con alguien que necesite una historia de supervivencia. Y lo más importante, suscríbete a este canal para ver más historias increíbles cada semana. No te querrás perder lo que viene a continuación.